un día como que nos da por un tango, que nos da por una salsa o nos da por Ninguno lo cumbia. Ningún palo que intentamos lo hacemos del todo bien, pero bueno, ahí a la gente le mola. Siempre decimos que somos un grupo de amigos que... Bájale un poquito, que éramos amigos antes que el grupo de música y bueno, el grupo de música ha funcionado bien gracias a eso, ¿no? Porque ninguno somos músicos. Nosotros, o sea, no somos un grupo muy mitinero, ¿sabes? De despertar conciencias ni nada de eso, para nada. O sea, hay muchos grupos que eso sí que lo saben hacer muy bien y nosotros somos un grupo que abarca muchísimas temáticas, muy ecléctico y que te puede hacer una canción de amor, una canción para que bailes, ¿sabes? Una canción sobre la botella de ron que me voy a beber, ¿sabes? O yo qué sé, pero hay muchas canciones en las que yo creo que, como es lógico, si estás hablando de la vida que te rodea, pues tienes que hablar de una situación real, ¿sabes? Somos jóvenes, ¿no? Somos un grupo que en teoría está empezando en ese estatus, pues a lo mejor lo ven más factible ahí, pues sobre todo gente de por aquí de Cataluña, de Valencia, que están cercanos y tal, pues que hagamos una colabo y sí que nos llaman, pero bueno, tampoco nos hace sentir grandes ni nada de eso. Que cada vez se hagan más grupos alternativos y den otro tipo de cultura a la gente es imprescindible. Somos quien más publicidad hace de nuestro pueblo por España, por muchos sitios. Y aún así, las instituciones de Gandía y los políticos, no sé, como si no existiésemos un poco, ¿sabes? El hecho de que no cuenten con La Raíz, así como muchísimos grupos del estilo de La Raíz o grupos alternativos, quiere decir que están contando con otro tipo de música y de cultura, ¿sabes? Que sí que es político, pero ese político está infravalorando un poco la cultura musical porque, no sé, para mí no, o sea, traer a Pantoja, ¿sabes? No es apoyar la cultura musical, ¿sabes? En el proceso creativo igual estás tú en tu mundo interior y con el compartir si la gent li agrada pues penses que no estàs molt acompanyat en el món, saps? Que... Muy bonito, es muy bonito. Els puestos no tens tampoc, perquè vas a saco. Perquè igual avui toques així, a Sant Demà toques a 80 quilòmetres d'ahí i no hi ha temps per conèixer de ciutats on vas, realment. Però mola perquè de repente veus en els teus col·legues en una plaça, jo què sé, en Salamanca, veig, en la plaça esta real, com es diga, saps? Ahí tots fem unes canyes. Són moments que duren mitja horeta, una horeta, però és especial perquè som nosaltres, saps? Estem fent. Hay muchos grupos que sienten la lucha por la cultura valenciana y por la lengua de una manera muy intrínseca y de una manera muy, supongo, arraigada porque han tenido la familia y tal. Nosotros, es que es muy largo de explicar, pero nosotros somos gente de fuera. Yo soy murciano, Julio es de Mozambique, Felipe es de Colombia, Jano es de familia francesa, otros de Palencia. Bueno, a nosotros nos encanta la música en valenciano, pero nos nace componer así. Entonces tú, cuando eres artista, tienes que componer como te nazca, no tienes que componer como creas que tienes que componer, ¿sabes? O como... Cuando te viene la inspiración, no vas a decir, hostia, no, pero si tenía que ser en valenciano, coño, tírate. No, te viene y te sale una frase. El agotamiento se ha suplido con una serie de metas superadas que me parecen increíbles, ¿sabes? Entonces, cuando no puedes explicar algo y se te va un poco de lo que abarcas tú, pues sí, lo ves como un no sé, ¿qué dijo? ¿Un sueño? ¿Un cuento? Un cuento. Es un cuento, sí, algo muy bonito. Y bueno, y que el triunfo es efímero, ¿sabes? Claro. Ahí puede durar un año, medio, 2 y punto.
no pense hasta quin punt pots arribar o com pots influenciar la gent ni res. Tu fas les coses perquè vols i si la gent t'accepta és perquè li agrada el que dius o el que fas, la música que fas, les coses que dius. Que esperamos más aún, ¿sabes? O sea, Esperamos continuar igual, ¿no? Seguir haciendo lo que nos gusta. Mientras que podamos seguir dando el nivel que damos, ¿sabes? Y que la gente se lo siga pasando bien, no sé ya si se puede alcanzar otras metas, por lo menos a nivel estatal, no sé. Son la raíz, un grupo de amigos que se lo saben pasar bien y que transmiten esa química que tienen entre ellos al público.